¿Sabías que México ha sido un refugio para personas perseguidas a lo largo de la historia? Así es, incluso contamos con un personaje al que se le ha denominado el Schindler mexicano, que ya revisaremos en su momento y veremos si realmente es acreedor a este mote o a esta comparación o no. Desde un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, durante las dictaduras militares en América del Sur, o incluso como opción para personas que han perdido su forma de vida debido a catástrofes naturales, como el caso de Haití en 2010. En 2023, México se posicionó como el sexto país en el mundo en recibir solicitudes de asilo con más de 140,000 peticiones. En este video exploraremos por qué México sigue siendo un destino clave para refugiados políticos y cómo su historia de asilo nos conecta con el presente y su postura de amigo del mundo. Veremos también que irónicamente en México, dentro de sus propios límites políticos, enfrenta problemas en los que en el contexto exterior parece como el gran salvador. Como decíamos al principio y es evidente en el título del video, hablaremos de El Schindler mexicano o de Gilberto Bosques, quien fungiría como cónsul en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Bosques salvó a miles de personas perseguidas por el régimen nazi, arrendó castillos y otros edificios incluso con su propio dinero para alojar a refugiados y gestionó visas que le permitieron huir a México. Sin embargo, a diferencia de Oskar Schindler, quien era un empresario que utilizó sus propios recursos económicos y contactos para poder fugar a los perseguidos, Gilberto Bosques estaba cumpliendo con una labor por la que se le pagaba desde el Estado mexicano. Bosques actuaba como representante del Estado mexicano, cumpliendo con las responsabilidades de su puesto. Además, el dato de las 40,000 visas que se dice que autorizó no se ha comprobado y comenzó a circular alrededor de 2006. Este hecho nos invita a analizar con más precisión su legado, sin restarle valor a su labor humanitaria. Ahora bien, hay una distinción del pueblo judío que se llama justo entre las naciones, que se le otorga precisamente a funcionarios públicos que ayudaron a los judíos durante esta etapa de la historia, inclusive contra los deseos de sus superiores y de su propio gobierno, o en contra de las políticas de su gobierno de ese momento. Hecho por el que, aunque ha sido candidato, aún no se le ha condecorado, porque, pues como dice la embajadora en México, pues él estaba cumpliendo con una función y no cumple estos parámetros para poderle otorgar esta distinción. Además, hay una historiadora de nombre Daniela Gleiser que menciona que inclusive, lejos de ser un gran héroe y una figura que se ha consolidado muy recientemente como referente de la labor humanitaria en este periodo, el hecho es que hay registros, según esta historiadora, de que Gilberto Bosques pidiera autorización inclusive para negar visas que ya habían sido previamente aprobadas. ¿Mm? En sus palabras, ella dice lo siguiente: se lo ha llamado el Schindler mexicano por su supuesta labor humanitaria y se ha hecho sin ningún respeto a la investigación histórica seria, que salvó cerca de 40,000 personas, cifra que nadie ha documentado. Cabe como referencia que de 1933 a 1945 ingresaron al país menos de 2,000 refugiados judíos, por lo que esta figura debe tratarse de una manera muy prudente y seguirla investigando, ya que como suele ser costumbre del gobierno mexicano, independientemente de cuál sea su línea política, suelen mitificar personas con verdades a medias, además de que, como dice Gleiser, pues básicamente los grandes hechos de esta persona están sustentados en entrevistas que se le hicieron a ya muy avanzada edad, pues él murió a los 103 años. Es muy importante mencionar cuando recordamos a los exiliados españoles en México que, así como ellos encontraron un muy importante refugio y un espacio que les permitió reconstruir sus vidas, el país se sirvió de los talentos de estas personas, pues fueron base en importantes movimientos intelectuales a lo largo de las décadas de su llegada hacia el futuro, en historia, filosofía, ciencias en general. Así que, pues también el país encontró un beneficio recíproco de recibir estas personas. Este compromiso con el asilo persiste en tiempos recientes. Por ejemplo, hace poco más de una década, tras el devastador terremoto en Haití en 2010, cientos de haitianos buscaron refugio en México, enfrentando el reto de adaptarse a un país con una cultura distinta, pero que les brindó un espacio para empezar de nuevo. Estas historias reflejan un México solidario y resiliente, capaz de extender la mano en momentos de necesidad, pero también nos invitan a analizar los desafíos que conlleva ser un destino para quienes huyen de
de las persecuciones y de la catástrofe. En la actualidad, México enfrenta un panorama complejo en materia de asilo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como COMAR, se encarga de procesar las solicitudes de personas que buscan protección en el país. En los últimos años, el número de peticiones ha crecido de forma exponencial, convirtiendo a México en uno de los principales receptores de solicitudes de asilo. México también es parte de tratados internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que comprometen al país a proteger quienes huyen de la persecución. Sin embargo, este compromiso no está exento de desafíos. La saturación en los albergues, la falta de recursos y los problemas burocráticos dificultan una respuesta eficiente a esta creciente demanda. Además de las dificultades, historias como las de migrantes que han logrado establecerse en México nos recuerdan el impacto humano de estas políticas y la importancia de mantener la solidaridad frente a las crisis globales. Irónicamente, el problema de refugiados no es exclusivo de quienes llegan a México desde otros países. Dentro de su propio territorio, miles de personas se han visto obligadas a desplazarse debido a la violencia generada por el crimen organizado. Esta crisis interna se agrava por la falta de una administración eficiente y por servidores públicos que en muchos casos han cedido ante la presión del crimen. Estos desplazados internos enfrentan condiciones similares a las de los refugiados internacionales: incertidumbre, pérdida de sus hogares y, en muchos casos, el miedo constante por sus vidas. Esto evidencia la necesidad urgente de reforzar no solo la política de asilo, sino también las estrategias internas para garantizar la seguridad y justicia. La historia de México como destino de refugiados es una mezcla de solidaridad y desafíos. Nos recuerda el poder del asilo para transformar vidas, pero también las áreas donde podemos mejorar. En un mundo cada vez más marcado por crisis humanitarias, el papel de México sigue siendo crucial. Con esperanza y acción podemos mantener viva esa tradición de refugio y humanidad, y así recuperar y mantener de manera congruente a México como una entidad que es amiga del mundo. Pero bien, si tú vives en México o tienes parientes que viven aquí o que han vivido aquí, déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto. Primeramente, si Gilberto Bosques es o no alguien que está al mismo nivel que Oscar Schindler para ser llamado el Schindler mexicano, o si es un burócrata que pues cumplía con una función. Pero más importante que eso, ¿crees tú que los refugiados que solicitan el asilo en México estén conscientes de las condiciones de crimen y las dificultades económicas que actualmente atraviesa el país? Suscríbete, dale like y conoce tu historia.